Buenas tardes, damas y caballeros. Al micrófono está León Weinstein, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy hablaremos de varios temas muy importantes: la geopolítica de los Estados Unidos de América, las redes neuronales, la inteligencia artificial, Bombardero, Cocodrilos y el Plan de la Victoria, presentado por Andrei Nikolaevich Illarionov. Pero empezaré con otra cosa, con algo pequeño y podrido. Y me acordé de Dmitri Bykov, de Futfu, que ya no se llama así de noche, porque por un minuto es impuro. ¿Y por qué motivo? Entonces recordé, ¿se acuerdan? Él gritaba en todas las esquinas sobre Elon Musk, sobre cómo levantaba la mano hacia la bandera estadounidense y decía que Musk hacía el saludo nazi, es decir, hacía el gesto. ¿Eso entiendo yo? Sí. Eso lo decía Bykov, desviando la mirada al techo, pensativo, como si incluso reflexionara sobre las vueltas del destino. Y sobre que Elon Musk resultó ser un fascista que no tiene miedo de hacer el saludo nazi, directamente en las pantallas de televisión frente a miles de millones de espectadores. Así es. Bykov dijo lo siguiente, lo recuerdo, me sorprendió. Si esto se ve como fascismo, si esto huele como fascismo, entonces es fascismo. Entonces, hoy, el líder de los demócratas del Partido Demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffrey, subió al escenario y saludó con la mano derecha levantada hacia la bandera estadounidense. Y de esta manera, usando la expresión figurativa de Bykov, hizo el saludo nazi. Quizás Bykov no lo inventó, solo fue el primero de quien lo escuché. Esa palabra me es desconocida. Y les diré lo siguiente: si Bykov se ve como un cabrón, habla como un cabrón, se ríe como un cabrón y piensa como un cabrón, entonces probablemente ya lo adivinaron, es un cabrón. Y ahora sobre geopolítica. 277,000 estudiantes chinos en Estados Unidos podrían ser deportados de regreso a China en un futuro muy cercano. Todos ellos firmaron compromisos en China. Transmitir a casa cualquier información que requiera la patria. Especialmente información sobre proyectos secretos que las universidades donde estudian y trabajan realizan para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. La tormenta de arroz se desató. 277,000 estudiantes chinos en Estados Unidos enfrentan la amenaza de deportación y cancelación de visas. Las universidades deben romper relaciones de colaboración con instituciones chinas. Estados Unidos lanza una gran campaña contra espionaje. Trump declara la guerra a la élite roja. Festival chino de botes dragón. Los comerciantes se quejan de que nadie compra los productos. Los mercados están vacíos y millones de toneladas de frutas no se venden. Es el estado de las relaciones entre Estados Unidos, que quería establecer relaciones comerciales justas con China, pero a China, en lugar de eso, le declaró una guerra comercial a su mejor cliente. Bueno, como mínimo no fue muy inteligente. 300 participantes en la exposición, solo 3 pedidos. Feria, 300 fabricantes y pasamos 3 días esperando pedidos, pero en todos esos días solo se realizaron 3 ventas en toda la feria. El sector bancario está al límite. Casi el 80% de los directivos de bancos de la China continental se enfrentan a recortes salariales. El 80% de los empleados bancarios serán despedidos o verán reducidos seriamente sus salarios. Los estudiantes chinos en Estados Unidos están cada vez más preocupados por la posibilidad de completar sus estudios, temiendo que puedan ser obligados a regresar a China antes de terminar su educación. Lograr un 1 se ha complicado aún más. Ahora hasta los programas de prácticas optativas están en riesgo de cancelación. Como se informó anteriormente, el 28 de mayo de 2025, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en el sitio web del Departamento de Estado un análisis exhaustivo de las visas estudiantiles para estudiantes chinos. La declaración también mencionó que se revisará la política de visas para implementar controles más rigurosos en todas las solicitudes provenientes de China y Hong Kong.
Un estudiante de 22 años de apellido Chen, que ingresó a la maestría en Humanidades en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, expresó profunda preocupación después de ver la reacción en las redes sociales ante esta noticia. Otra estudiante de Chengdu declaró que pospondrá su ingreso por un semestre si no puede obtener la visa a tiempo, y agregó que, posiblemente, aceptará la oferta de la Escuela de Economía de Londres si estudiar en Estados Unidos se vuelve imposible. Mientras tanto, una estudiante de posgrado china de la Universidad de Wisconsin-Madison aconsejó que los buenos tiempos para los estudiantes extranjeros han terminado, lo que indica el comienzo de nuevas dificultades. En la conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el 29 de mayo de 2025, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores no acusó a Estados Unidos de usar la ideología y seguridad nacional como excusa para cancelar injustamente visas a estudiantes chinos. Para cancelar injustamente las visas de estudiantes chinos. Esta fue la respuesta de Estados Unidos a la orden del gobierno chino del año 2024, donde se dice que todas las organizaciones y ciudadanos de China están obligados a ayudar, apoyar y cooperar con las agencias de inteligencia chinas. La ley tiene, ahí está escrito en la ley, aplicación extraterritorial, es decir, no está vinculada a un territorio específico. Esto significa que los chinos deben cooperar con las autoridades sin importar dónde se encuentren. Se sabe que, por ejemplo, todos los estudiantes chinos en Suecia firmaron un acuerdo secreto para servir a los intereses del régimen, lo que los convirtió en agentes de inteligencia del Partido Comunista de China, o en otras palabras, en espías. La Asociación China de Estudiantes existe en todo el mundo, por así decirlo, en el extranjero y también en China. No sé exactamente a qué se dedica en China, pero en el extranjero se dedica a una cosa muy simple. Realiza monitoreo y vigilancia. Ellos lo llaman monitoreo de estudiantes, empleados, trabajadores y posgraduados, y también llevan a cabo una supervisión operativa sobre ellos. Todos los estudiantes en China tienen familiares cercanos que se quedan como rehenes. O sea, en nuestro caso sí. La inteligencia china monitorea las redes sociales, correos electrónicos y comunicaciones de los estudiantes chinos en el extranjero. Tienen prohibido comunicarse con los suyos dentro de China y usar herramientas en Internet que los chinos no puedan interceptar. Todo esto ocurrió un día antes del anuncio sobre la cancelación de visas, el 27 de mayo de 2025. La administración de Trump suspendió la emisión de nuevas visas para estudiantes extranjeros en todas las embajadas de Estados Unidos a nivel mundial. Esta orden de Rubio, en un despacho interno, es parte del plan del Departamento de Estado para fortalecer la verificación, especialmente a través de un mayor escrutinio de las redes sociales. La anulación de visas para estudiantes chinos por parte de la administración Trump busca limitar el acceso de extranjeros a la educación superior en Estados Unidos, usando la seguridad nacional como pretexto. Y la secretaria Rubia también enfatizó que los estudiantes que estudian en áreas sensibles, como inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología, estarán sujetos a una verificación más rigurosa. Declaró que Estados Unidos no permitirá que regímenes hostiles usen nuestro sistema educativo para acceder a tecnologías clave y conocimientos de defensa. Los chinos roban nuestras tecnologías, envían a sus espías bajo la apariencia de estudiantes. Además, sobornan a empleados que no son chinos, y los chantajistas son chinos estadounidenses. A eso se le pone fin. Basta. En el año escolar 2023-2024, en Estados Unidos estudiaron más de 1.100.000 estudiantes extranjeros, casi la mitad provenientes de India y China. Medio millón de la India y China. Anteriormente, el Federal Bureau of Investigation advirtió en su sitio web que el Partido Comunista de China utiliza a estudiantes de posgrado y postdoctorado en áreas como ingeniería, ciencia y matemáticas para recopilar propiedad intelectual. Estas preocupaciones no son infundadas, ya que el Federal Bureau of Investigation ha advertido en varias ocasiones que China utiliza programas de intercambio académico para recopilar información de inteligencia. Incluso instituciones educativas líderes como Harvard y Caltech han sido investigadas por sospechas de robo de tecnología por el gobierno chino. Shen Minxi, profesora asociada de la Universidad Tamkang en Taiwán, indicó que la política de Trump está vinculada con inquietudes sobre la influencia en las universidades y la fuga de tecnologías. Ella destacó un escándalo reciente relacionado con Harvard, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos envió una carta preguntando si la universidad colaboraba con el Partido Comunista de China. El 20 de mayo de 2025, la ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó suspender la certificación de Harvard en el marco del programa para estudiantes y participantes de intercambio.
Esto implica que Harvard no podrá admitir nuevos estudiantes extranjeros y miles de alumnos actuales tendrán que transferirse o dejar Estados Unidos. Noem acusó a Harvard de no poder proteger a sus estudiantes, permitir el aumento de la delincuencia en el campus, implementar políticas discriminatorias de diversidad, equidad e inclusión, así como de aceptar grandes donaciones de gobiernos extranjeros. Entre 55% y 2023, la delincuencia en el campus aumentó un 55%, las 295% y los 560%. Noem declaró que el gobierno está responsabilizando a Harvard por fomentar la violencia, apoyar el antisemitismo y colaborar con el Partido Comunista de China. Harvard tuvo varias oportunidades de cumplir con los requisitos legales, pero no lo hizo. Actualmente en Harvard estudian alrededor de 6.800 estudiantes extranjeros, lo que representa aproximadamente el 27% del total de alumnos. Además, casi el 20% de ellos son de China. Según una investigación de Harvard Crimson y el Ministerio de Educación de Estados Unidos, desde 2013, Harvard recibió decenas de millones de dólares en donaciones provenientes de China, parte de las cuales llegaban a través de Hong Kong o Singapur. Además, muchas fuentes eran anónimas y difíciles de rastrear. Estados Unidos lanza una campaña masiva contra el espionaje y Trump declara la guerra a la élite roja. Los árabes organizan manifestaciones a favor de Hamas, mientras que los chinos roban tecnología. Por mayo, la senadora de Florida, Ashley Moody, cuestionó el otorgamiento anual de 300.000 visas estudiantiles a ciudadanos chinos, dado que están obligados por ley a recopilar inteligencia para el Partido Comunista Chino. Respuesta de Feinstein: no podemos. Según el informe de Stanford Trivy del 7 de mayo de 2025, el gobierno chino ha estado llevando a cabo actividades de espionaje en la Universidad de Stanford durante mucho tiempo, utilizando agentes encubiertos e infiltración social para vigilar a los estudiantes que se especializan en investigaciones relacionadas con China y recopilar información académica confidencial. La investigación reveló que algunos estudiantes chinos en Estados Unidos eran presionados para cumplir con la Ley de Inteligencia Nacional de China. Supuestamente, se les ordenaba informar regularmente sobre el progreso de sus investigaciones a la embajada china. Varios alumnos fueron advertidos. De no cumplir los requisitos, sus familias en China podrían enfrentar represalias políticas o financieras. Durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Educación de Estados Unidos investigó 19 casos donde universidades no reportaron fondos extranjeros de países como China y Rusia, considerados hostiles. Ciudadanos chinos con visas de estudiante en Estados Unidos también se involucraron en casos judiciales de seguridad nacional. En el año 2020, Li Tenan, teniente del Ejército Popular de Liberación de China, estudió en la Universidad de Boston desde octubre de 2017 hasta abril de 2019. Acusada por fiscales federales de presuntamente ocultar su servicio militar activo al solicitar visa de intercambio, según reportes, realizó varias tareas para militares chinos, como enviar documentos estadounidenses a China y obtener información de inteligencia militar de Estados Unidos. En octubre de 2024, 5 ciudadanos chinos que eran estudiantes de la Universidad de Michigan, como parte de un programa conjunto con la Universidad de Xiaotuan en Shanghái, fueron acusados después de que se sospechara que engañaron a los investigadores sobre su viaje a una instalación militar remota en Michigan y de conspirar para eliminar pruebas fotográficas de sus teléfonos móviles. En diciembre de 2024, Wen Shenhua, ciudadano chino, fue arrestado en California por presuntamente suministrar material militar a Corea del Norte. Shenhua también excedió el tiempo de estancia permitido por su visa de estudiante. Las acciones de Trump contra Harvard y las visas de estudiantes chinos buscan romper los lazos entre la educación superior de Estados Unidos y el PCCH para garantizar un entorno académico más seguro en Estados Unidos. Es notable que la mayoría de los estudiantes chinos que estudian en Estados Unidos son hijos de la élite del PCCH. Esto es esencialmente una declaración de guerra de Estados Unidos contra la élite gobernante del PCCH. Después de esto... ¿Y usted cree que solo hay que hablar con la dirigencia de China? Espiar no está bien, y los muchachos sí esperan que ellos dejen de hacerlo. O hay que sacar a los espías a escobazos, incluso si son espías por obligación, de nuestras universidades, laboratorios y, en general, del país. Me pregunto cómo reacciona América ante las acciones de la administración de Trump, por ejemplo. ¿Qué piensan los estadounidenses sobre los líderes de nuestros dos principales partidos? Aunque hay más, los dos partidos principales dominan el sistema bipartidista. ¿Cómo perciben los estadounidenses en general a los partidos? ¿Qué partido se puede describir mejor como el partido con líderes fuertes?
El 16% de los estadounidenses cree que los demócratas tienen líderes fuertes, mientras que el 40% opina que es el Partido Republicano. En general, a ningún partido le va muy bien. Muchos estadounidenses opinan que estas características no se ajustan a los partidos. Pero observa cuánto peor es la situación para los demócratas, el partido que logra resultados. Solo el 19% de los estadounidenses dicen esto sobre los demócratas, mientras que el 36% lo dicen sobre los republicanos. Solo el 16% de la población piensa que los demócratas tienen líderes fuertes. Es decir, en realidad esto significa que más de la mitad de los miembros de ese mismo partido demócrata creen que no tienen un líder. El 40% de los estadounidenses, todos los republicanos y algunos independientes, creen que en la Casa Blanca hay un líder fuerte y les gusta eso. Pero la pregunta es, ¿qué partido hace por el país lo que el país necesita? Entre los demócratas, el 19% de la población respondió. Es decir, una vez más, un poco más de la mitad de su propio partido considera que no están haciendo lo que el país necesita. Y entre los republicanos, el 36% de la población, es decir, de 100%, todo el partido republicano, aproximadamente 35 o 36% de la población son republicanos. Es decir, todos los republicanos creen que la administración del presidente Trump sabe lo que necesita el país. En cuanto al líder de los demócratas, bueno, ese mismo que hizo el saludo nazi, según Bikov, en el Congreso él hizo el saludo nazi, y le pidieron que respondiera qué es lo que realmente está pasando. Señor líder, usted mencionó las encuestas, así que permítame contarles sobre una nueva que acaba de salir esta mañana. Muestra que solo el 19% de los estadounidenses cree que su partido puede hacer algo y 36% dice lo mismo sobre los republicanos. Solo el 16% cree que su partido tiene líderes fuertes, lo cual es duro considerando que usted es uno de esos líderes. ¿Cómo piensa cambiar eso? Sí, ahora no tenemos un puesto presidencial, por eso siempre será difícil durante varios meses después de las elecciones presidenciales. Pero debemos seguir demostrando, en primer lugar, que los demócratas, por supuesto, son un partido que busca hacer la vida más accesible para los estadounidenses comunes, para los contribuyentes trabajadores, que creemos que es necesario reducir el alto costo de la vida. ¿Notaron que él no habla sobre la creación de nuevas empresas, sobre tecnologías, sobre nuevas rutas comerciales? Él dice que hay que quitarle más a los que ganan y dárselo a los que trabajan menos, a los que venden peor. O está enfermo, es flojo, inepto o tonto. Eso es lo que quieren decir cuando hablan de bajar el costo de vida. ¿A quién le van a bajar el costo de vida? A los que ya mencioné, sí. La pregunta es ¿para quién? ¿Para quién bajar el costo de vida? La respuesta es no para todos. Los republicanos quieren que haya más trabajos bien pagados y los demócratas quieren quitarle a los que tienen dinero y repartirlo. ¿Para qué ganarlos? Si ahí están, ya existen, puedes robarle a alguien. Bueno, cuando ellos reparten, no se olvidan de sí mismos. Esa es la diferencia de enfoque entre los socialistas declarados y el Partido de Libre Mercado. Yo defenderé a los demócratas finlandeses. Ellos tienen sus propias posturas. Inmigrantes ilegales, ustedes apoyan que niños y niñas compartan deportes. Tienen sus propias posturas. Por eso ahora su partido tiene tantas dificultades, porque ustedes no apoyan nada de lo que está en el lado correcto. En cuanto a los temas 80-20 que provocan esta división cultural en Estados Unidos, creo que Wes Moore es en realidad un comunicador bastante talentoso. Otra persona que habló en Carolina del Sur fue Tim Walz. Es una mezcla especial de estupidez extrema y mala intención, lo que resulta ser una combinación venenosa. Él no es el futuro del Partido Demócrata. Moore es interesante, quizás incluso más que algunos de los radicales que tienen, como Crockett. Me refiero a que ellos son los verdaderos líderes de su partido actualmente. No hay líderes, no hay objetivo, no hay idea. Bueno, la palabra más simple y fácil es idiotas. La gente se vuelve loca por ellos. Y ellos todavía intentan con todas sus fuerzas, bueno, al borde de la ilegalidad, diría yo, así, detener o frenar la recuperación del país. Que todos estén peor, pero lo importante es que ese rey ciego no logre nada y que nosotros recuperemos el poder.
Parece que esta frase, bombardero cocodrilo, se volvió popular en el Internet de habla rusa después de la primera fase de la Operación Pautina. La operación, bien pensada, fue realizada de manera profesional. Casi al mismo tiempo, el domingo, los drones ucranianos despegaron de contenedores que habían estado estacionados durante mucho tiempo y 4 aeródromos militares rusos fueron atacados. En los aeródromos se encontraban bombarderos pesados, desde los cuales los rusos lanzaban misiles. Por supuesto, sí. Y según diferentes fuentes, de 8 a 35 de estos bombarderos pesados fueron completamente destruidos. Por supuesto, Ucrania dice que destruyeron 35, Rusia dice que 2. Pronto los testigos nos contarán, o más bien, nos mostrarán todo esto. El blogueo, en cierto sentido, es bueno, ¿verdad? La reacción a esto fue, por supuesto, un aumento de la hostilidad del Kremlin. Las acusaciones en realidad están relacionadas con el tren que se salió de las vías. Que Ucrania, dicen, también mata a civiles. Nos acusaron a nosotros, pero ellos también matan. Es curioso que después de que los rusos destruyeran ciudades enteras en Ucrania, murieran decenas, cientos de miles de personas, millones de personas huyeran y 1/3 del país quedara destruido. Lavrov, después de esto, llamó a Rubio y se quejó de los terroristas ucranianos. Rubio expresó sus condolencias por los fallecidos. Yo cambiaría esta frase creada por inteligencia artificial de bombardero de cocodrilo por bombardero de cocodrilos, porque Putin, Lavrov, Peskov y otros osos en Ishaigu ya son significativamente más cocodrilos que personas. Los ucranianos necesitaban mucho un estallido emocional para levantar la moral, por supuesto, y lo consiguieron tanto en el campo de batalla como en las negociaciones. Esto lamentablemente no cambia nada ahora. Pero dicen que la moral alta hace milagros y solo los valientes conquistan los mares. Hola, soy Víctor Davis Jensen. En la guerra en Ucrania ha surgido un nuevo desarrollo, una nueva fase. Sé que ya hemos hablado de esto antes, pero fue hace muy poco. Vladimir Putin ha intensificado sus ataques. No tanto en la línea del frente como tal, sino más bien contra objetivos civiles que ataca con misiles y drones en el este e incluso en el oeste, hasta llegar a Kiev. Y esto provocó una reacción furiosa por parte de Donald. Me parece que el subtexto de Donald Trump es algo así como: espera un momento, Vladimir, yo le dije a Zelensky que no pidiera tanto y que estuviera listo para una tregua. Ya tenemos un acuerdo en desarrollo. Y ahora lo estás arruinando todo. Y la esencia del acuerdo era más o menos que tú te quedaras con Donbass y Crimea, consolidándolo a nivel institucional. Y logramos un acuerdo sobre el armamento de Ucrania. Pero oficialmente Ucrania no entra en la OTAN. Es decir, Víctor Kenson considera que se alcanzó un acuerdo sobre la división de Ucrania y sobre el armamento de una Ucrania independiente con armas modernas. Pero Putin, en lugar de reducir el derramamiento de sangre, empezó a matar cada vez a más civiles. Y en algún lugar de la línea de batalla. Y en algún lugar por ahí, donde ahora pasa la línea del frente, se firmará un alto al fuego y luego aparecerá una zona económica con minerales raros, una especie de línea de contención. Y partiendo de este esquema general, podríamos celebrar una conferencia de paz y trabajar en los detalles. Pero ahora estás comenzando una escalada que destruye mis sueños de resolver el problema que heredé de Joe Biden. Y él, Trump, dice bastante irritado: ¿sabes? Vladimir se está comportando como un loco. La izquierda se entusiasmó y dijo: ven, Trump finalmente estuvo de acuerdo con nuestro punto de vista. Ni siquiera quiero comentar declaraciones como Trump ha visto la luz. Trump finalmente empezó a entender, porque por los de izquierda me enteré que Trump está acabado. Idiota, imbécil, perdedor y por supuesto sinvergüenza. Y no puede entender nada, siendo un imbécil no puede. Según el Internet en ruso e inglés, para ver la verdad se necesitan ojos, pero Trump solo tiene boca para tragar como si tuviera 3 gargantas, sin ojos ni cerebro. No creo que todo haya sucedido exactamente así.
En realidad, Trump le está hablando al mundo. Si siguiéramos su ejemplo y presionáramos solo a Vladimir Putin, nunca habríamos llegado a un acuerdo, porque los rusos serían vistos como algo simpático para parte del mundo y dirían que Estados Unidos apoya demasiado a Ucrania. Pero yo llegué y estaba dispuesto a darle una oportunidad. Y ahora todo el mundo ve que él no quiere aprovechar esa oportunidad y todo el mundo ve que él está echando a perder el acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Pero por qué actúa así? ¿Por qué Vladimir Putin rechaza el acuerdo? Y me parece la respuesta está en que él tiene que rendir cuentas por la guerra que empezó preventivamente con el objetivo de apoderarse de toda Ucrania, decapitando Kiev, en febrero de 2022. Si adelantamos, probablemente ya hay alrededor de 1,5 millones de muertos, heridos y desaparecidos en ambos bandos. Y esa cifra sigue creciendo, pero la mayoría de las pérdidas son rusas. Se estima que cerca de 1 millón de rusos han fallecido, resultado heridos o se encuentran desaparecidos. Creo que Jensen tiene razón. Los rusos muertos, heridos o mutilados son alrededor de 1 millón. Y alguien tendrá que explicarles a sus esposas, hijos y madres por qué en realidad murieron. Y Vladimir Putin, aunque es un dictador con poder absoluto, en realidad ningún dictador tiene poder absoluto. Él se ve obligado a rendir cuentas de manera informal ante un círculo complejo de oligarcas ricos, burócratas, altos funcionarios y militares. Y llega un momento en que él necesita mostrar que lo que ha hecho. En Ucrania hay millones de muertos, heridos y desaparecidos, y él considera que mientras no se alcance esa cifra, en otras palabras, él vuelve a ellos y dice que solo Vladimir institucionalizó la anexión de Donbass y Crimea, que por cierto, yo conseguí para ustedes en 2014, y ahora no hay ninguna duda de que son parte de Rusia. Solo Vladimir sacó a Ucrania de la OTAN, solo Vladimir avanzó 46 millas al oeste de Donbass y Crimea. Y yo creo que él piensa que ese complejo del que acabo de mencionar, dice, es decir, básicamente no nos diste nada. Ya teníamos Donbass, teníamos Crimea, ya habíamos avanzado un poco hacia el oeste. Sabíamos que Ucrania y Europa no los querían en la OTAN y que Estados Unidos tampoco los quería en la OTAN. Entonces, ¿qué nos diste realmente, Vladimir? No llegaste lo suficientemente lejos en Occidente, ahora regresa allá y tenemos que justificar de alguna manera 1 millón de pérdidas. Y en el campo de batalla poco queda. Así que creo que Vladimir Putin piensa que seguirá la guerra, continuará la campaña de terror, logrará más concesiones de los europeos, estadounidenses y ucranianos y moverá un poco la línea del frente hacia el oeste. Si es así, Putin es un tonto, pero es astuto. Él, por supuesto, es una araña venenosa y maliciosa, pero no sabe leer a las personas fuertes y seguras de sí mismas. Allá en la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti piensan que aguantar algo por un tiempo, es una señal de debilidad, de inseguridad, y eso significa que les permite apoderarse de más cosas. Si yo fuera Vladimir Putin, ya habría hecho un trato hoy mismo y luego reanudaría el suministro de gas natural y petróleo a Europa. Yo volvería a abrir la economía y le diría al pueblo ruso lo que han logrado. No creo que eso sería del todo cierto, pero podrías decírselo. Solo gracias a mí, Crimea se quedó para siempre donde le corresponde, en Rusia. Lo mismo con Donbass, y me enfrenté a Occidente y dije nada de la OTAN y gané esa guerra. Este no es el mejor escenario, pero es mucho mejor que otro Stalingrado, Verdún o Somme para Rusia en los próximos 2 años. Creo que Putin y su círculo piensan en el sistema de pensamiento anterior a Trump, cuando la política se podía calcular y predecir, cuando los líderes seguían la opinión pública. Si conocías la opinión pública, sabías hacia dónde iría la política. En Estados Unidos ahora hay un presidente impredecible, una política impredecible. Y además hay alguien que puede cambiar el ánimo y la percepción de los votantes estadounidenses. Esto es difícil de comprender y aceptar para quienes no son estadounidenses. Y por cierto, a muchos estadounidenses también les cuesta. Los que, ya sabes, viven en Estados Unidos como BCOP, sí, no se le puede llamar estadounidense, claro, porque no ha aprendido.
Entiendo claramente que Bykov es poeta, escritor, crítico literario. Dicen que es maravilloso, excelente, cuenta historias muy bien, pero fuera de su actividad profesional, fuera de su campo de trabajo. Es terrible, sí, no sabe pensar. Aprendió a babear por las comisuras de la boca y a echarse gases en silencio, pero no a pensar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por supuesto es difícil predecirlo, pero se puede hablar de tendencias sobre lo que teóricamente podría suceder. Durante 4 meses hubo negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Los estadounidenses, incluyendo a Trump, dedicaron mucho tiempo a elaborar planes, discutir con la parte rusa los cambios y correcciones. Todo esto para resolver un conflicto que no es nuestra guerra. La primera sorpresa para nosotros fue que Ucrania tenía una visión absolutamente irrealista sobre la solución de sus problemas territoriales, entregando una quinta parte de su territorio al enemigo y sin tener ni armas ni fuerzas para expulsarlo de ahí. El liderazgo ucraniano juró que no terminaría la guerra hasta que el último soldado ruso fuera expulsado de su territorio, de su país. Pero no pueden expulsar a los rusos. Y no hay nadie a quien, como se dice, puedan invitar a hacer esto por ellos. Dentro del país se fomenta de todas las formas posibles el odio hacia la única persona de la que podría venir la salvación, o al menos la ayuda. Tal vez no en la forma que ellos quisieran, pero ayuda para no perecer, ayuda para no desmoronarse, ayuda para no entregar el país al enemigo. Y contra esta única persona, los medios de comunicación ucranianos y el liderazgo ucraniano llevan a cabo una campaña de odio aún más feroz que contra Putin. Damas y caballeros, piensen en esto más que contra Putin. Trabajando junto con la propaganda rusa, los medios ucranianos glorificaron la muerte por la patria. De hecho, diciendo que todos y cada uno de los ucranianos mueran. Pero antes de que todos mueran, no entregaremos nuestro territorio al enemigo, pero después de que mueran, por supuesto, lo entregaremos. Al mismo tiempo, la mayoría de los políticos y propagandistas tienen a sus hijos viviendo en el extranjero, incluso en parte en esa misma América tan odiada. Pero eso no les molesta en lo más mínimo. Después de lidiar con el presidente de Ucrania, que se había entusiasmado demasiado, Trump suspiró y decidió que el asunto pronto llegaría a su fin. Rusia mantendrá control de Donbass y Crimea, mientras Ucrania recuperará el 80% de su territorio, logrando la paz. La recuperación del país a costa de inversionistas extranjeros no fue tan sencilla. ¿Por qué? ¿No fue tan sencillo? Porque el Kremlin, al darse cuenta de que ya no podía manipular a Zelensky, dejó de cooperar, mostrando que en realidad no tenía ninguna intención oculta. Más bien, lo que pasa es que eso, lo que tenían, o sea, lo que podían obtener con esa división, no les basta, quieren más. Y ahora Trump se verá obligado a pasar a una estrategia que no le gusta. A él le gusta amenazar, pero intenta no llevar las cosas hasta el conflicto. Y aquí Rusia simplemente está provocando un conflicto. Más bien, Rusia piensa que ya le agarraron la onda a Trump. ¿Y qué es lo que los chinos llaman un tigre de papel? No sé cómo va a reaccionar Trump ahora ante esta provocación, este reto, desde mi punto de vista. A los wagneritas, en su momento, les disparó en el aeropuerto de Siria, donde Rusia almacenaba su gas venenoso, lo destruyó. ¿Qué hará ahora? Nadie lo sabe, al menos yo, seguro que no. Y no me lo puedo imaginar. Pero ahora Trump va a responderle a Putin, y no será una llamada amistosa por teléfono para hablar sobre el embarazo de Kabaeva. Tengo la sensación de que ahora va a haber una conversación directa y dura. Así que, damas y caballeros, agárrense de sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad,
Porque predecir a dónde y cómo va a girar Trump y a qué velocidad, yo personalmente no me atrevo en absoluto. Y si Baikov, Jodorkovsky, Gordon o Barashkin dicen que pueden hacerlo, por favor, escúpeles en la cara con saliva venenosa. Dicen que una infección no espanta a otra infección. Por cierto, yo tampoco soporto a esos inútiles, probablemente igual que tú. Quizá incluso más. Y ahora, como aperitivo, damas y caballeros, el plan de la victoria. Desde hace tiempo me sorprendía el cambio de postura de Andrei Ilarionov y quería hacerle una pregunta que, en vez de mí, le hizo una simpática chica ucraniana presentadora en la televisión o en un podcast. Ni siquiera lo sé. Yo habría usado 4 palabras. Y ella, un poco nerviosa, diría yo, trataba de no parecer una traidora a la patria, haciendo, por así decirlo, esta pregunta o estas preguntas, y gastó en eso 3, 4, tal vez incluso 5 minutos. Aquí está. Pero primero, ¿qué dijo Andrei Nikolaevich? ¿Y cómo, por así decirlo, reaccionó ella a eso? Por eso todas estas declaraciones que hace Kellogg, que hace Rubilla, que hace Vance, que hace Trump, sobre que esta guerra no tiene solución militar, es solo un reflejo de sus propias fantasías que no tienen ninguna relación con la realidad. En esta guerra, lamentablemente, no hay solución militar. En esta guerra solo hay una solución militar, y esa solución militar se llama la derrota militar del agresor. No hay otras opciones. Así que lo único que se puede hacer, estimados ciudadanos ucranianos, es derrotar a Putin, aplastarlo, vencerlo, es decir, hacerlo huir, dispersarlo. ¿Pero cómo? Por cierto, ¿por qué Trump, Rubio y todo el ejército estadounidense no entienden una verdad tan simple? Por la forma en que se mueven, el tiempo no les ayudará en absoluto. Simplemente no lo entienden o no quieren entenderlo. O el premio Nobel o el fantasma del premio Nobel ha oscurecido completamente la conciencia. Es decir, la conciencia de Trump fue eclipsada por un fantasma. Pero en este caso no es el comunismo, sino el premio Nobel el que ha oscurecido la mente de Trump. Un fantasma. Y por eso, sin importar lo que pase en el frente, sin importar lo que ocurra con los objetivos civiles en el territorio de Ucrania, ellos seguirán tocando su propia melodía. Hablan de que de alguna manera allá se puede detener a Putin, que se volvió loco, que no se volvió loco. Entonces, que si tengo o no tengo amigos, eso es imposible de negociar. Y ahora la pregunta... Andrei Nikolaevich, parafrasearé y reformularé lo que acabas de decir. ¿Y si en esta guerra hay una solución militar, y a qué me refiero con esto? Claro, es fácil suponer que probablemente exista una solución militar. Sin embargo, durante 3 años, Ucrania ha estado en una guerra de desgaste. Y todo lo que hemos hablado y calculado contigo es como si estuviéramos prácticamente siempre al borde. Todo el tiempo nos encontrábamos en situaciones en las que no teníamos ayuda. Y tú sabes todo esto perfectamente. Muy bien. Ucrania está muy agotada. A Ucrania le cuesta mucho luchar. Y todos los demás países dicen, bueno, sí, podemos ayudar de alguna manera, pero nadie envía tropas. Nada de eso está sucediendo. Mientras tanto, Rusia, sin ningún reparo, atrae a Corea del Norte, atrae a africanos que luchan e indios y en general a un montón de personas que pueden pelear del lado de Rusia. Nadie garantiza que mañana, al tomar una decisión militar, Corea del Norte envíe 300,000 soldados a luchar en Ucrania. ¿Quién puede garantizar eso? Y en ese sentido, entonces me pregunto, ¿existe una solución militar para esto, para esta guerra? ¿Y cómo se ve? Eso solo podría verse bien si Ucrania se convierte finalmente en el escenario de un enfrentamiento entre el bloque de la OTAN y el bloque ruso, y todos los que forman parte del bloque ruso, porque no veo otra opción en absoluto. Porque Rusia siempre tiene algo que puede sacar de la manga y decir, y ahora voy a lanzar una bomba nuclear y eso es todo. ¿Cómo se puede resolver este problema más adelante? No estoy exagerando y no estoy en estado de pánico ni nada por el estilo, pero simplemente quiero intencionalmente profundizar en esta pregunta y preguntar si este conflicto, esta guerra, tiene una solución militar y cómo se vería. Déjame intentar ser más breve. Andrei Nikolaevich, ¿puede suceder que todos los ucranianos mueran en esta lucha sagrada que usted propone? Sí, todos. Morirán. ¿Qué significa una solución militar? Eso implica la derrota militar del agresor.
¿Significa esto un desfile de las tropas ucranianas en la Plaza Roja de Moscú? La respuesta no significa eso. Aquí están los que intentan manipular, intentan tergiversar las afirmaciones correspondientes. Dicen, quieren que entonces las tropas ucranianas hagan esto, hagan aquello, que vayan allá y así sucesivamente. Él quiere hacer esto, no nada de eso. Uno de los trucos favoritos de los charlatanes, por el cual nunca he respetado a Illarionov y ahora, para ser honesto, me da un poco de asco. Eso es decir que sobre él o sobre algo se dice algo allá, algo que él mismo inventó, y luego explicar lo tonto que es eso. A él creo le preguntaron cómo ganar, ¿verdad? La derrota militar del agresor no significa conquista ni ocupación. La llegada a Moscú es posible, pero no significa nada. pero notaron que la toma de Moscú no está descartada. Ay, mamita, resulta que no está descartado. Entonces surge la pregunta, ¿qué opción de derrota militar tienen en mente? Puedo dar un ejemplo. ¿Qué ejemplo? La guerra soviético-polaca de 1919 a 1921. El milagro del Vístula, las tropas polacas, las tropas de Piłsudski derrotan al ejército rojo, es decir, al frente occidental de Tuchachevsky en el Vístula, el milagro del Vístula, y el ejército de Budionni es derrotado cerca de Leópolis. Entonces es un milagro, ¿verdad? O sea que fueron marcianos con armas extraterrestres o un ejército tan fuerte de israelitas. Se muda a Lugandón y con la ayuda del hiperboloide del ingeniero Galín quema a los moscales. Entonces, está perfectamente claro. El ejército soviético sufrió 6 derrotas consecutivas ante el ejército finlandés en el verano de 1944, después de las cuales Govorov le pide a Stalin otras 19 divisiones de tanques, a lo que Stalin responde, no te las daré, son demasiado caras. Por otro lado, retira todas las unidades de choque del frente finlandés y las traslada a Alemania. Afirma que el destino de la guerra se decide en Berlín, no en Helsinki. es decir, traducido al lenguaje actual, el destino de la guerra se decide no en Kiev, sino en Washington. Pero para que Stalin tomara esa decisión, antes de eso, tuvieron que ocurrir 6 derrotas del ejército soviético. En el verano de 1944, lo repito una vez más, en ese momento es el punto máximo de fuerza del ejército soviético. No es 1941 ni 1942, es 1944. En ese momento estaban los 10 golpes de Stalin. Damas y caballeros, por fin entendí. Entendí lo que propone Andrei Nikolaevich. Él dice, bueno, sin palabras inteligentes ni timidez, para que en ningún caso se diga, sino para que se entienda, bueno, para que él mismo no lo diga. Un economista diplomático, por decir. Eso es, yo en general tengo problemas con las palabras inteligentes y de hecho también con los pensamientos inteligentes, ucranianos, dice Andrei Nikolaevich. Lo digo con total seriedad, sin sarcasmo. Es algo que acabo de comprender, por eso quizás me exprese con torpeza. Queridos amigos ucranianos, colegas, compañeros de la comunidad de los sábados, aguanten lo más que puedan, ni para allá ni para acá. Esperen. Estados Unidos y China se están enfrentando. China y Rusia firmaron tratados de asistencia mutua. Por cierto, iguales a los que firmaron Corea del Norte y Rusia. Y lo más probable, Irán y Rusia también los firmaron. Si las cosas siguen como ahora, China se enfrentará con Estados Unidos. Y entonces le exigirá a su vasallo Rusia que Putin redirija la fuerza militar y el armamento a otro frente. Y entonces tendrán la oportunidad, acumulando fuerzas, de atacar a las unidades extranjeras que queden allí y expulsarlas de Ucrania. Y quizás tomar incluso otra parte más. Que los rusos serán demasiado débiles para defender en ese momento. Ahora está claro. Da miedo. ¿Y si Trump y China llegan a un acuerdo?
Pero Illarionov está dispuesto a arriesgarse tanto con los ucranianos como con Ucrania y con todo el país. Al final de cuentas, Ucrania, ¿verdad? ¿Quién realmente se preocupa por ella? La periferia del gran imperio ruso, y a Ucrania no le tienen lástima. Al final, cuando vas a Las Vegas y apuestas, a veces pones tu última moneda, especialmente si no es tuya, sino de tu vecino. Resultó que el Archie, simplemente se abre y ya. Y nosotros pensábamos, ¿quién lo sobornó o quién lo asustó? Y resulta que no. No lo asustaron. Simplemente se le ocurrió esa idea y ahora dice, chicos, ¿por qué no apostamos toda a Ucrania? A lo mejor ganamos. ¿Eso es todo? Hasta la próxima.